un montón de iniciativas. Simplemente, por ejemplo, aunque pensemos en el tema blog, que es uno de los aspectos del 2.0, pero no es el más, necesariamente el más importante, pues ¿qué vemos ahí? Pensad en la típica gráfica que utilizamos todos habitualmente de Technorati, ¿no? El censo que hace David Sifrin Technorati, con sus cifras de crecimiento, con sus 60 millones de blogs alcanzados hace una semana o 15 días, ¿no? Estaremos ahora por 60 y tantos millones, con sus 100.000 blogs de crecimiento al día, ¿no? Uno por segundo, algo por el estilo. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿dónde miras? ¿Qué ve la empresa? Pues la empresa ve un montón de gente diciendo un montón de cosas, no los ven. Por otro lado, lo asimilan no con una actitud 2.0, sino precisamente con la más negra de las actitudes 1.0, con la de yo no me bajo a discutir con un tío que me está faltando. Darle una pieza, otra pieza, otra pieza, y aunque el servicio técnico de Dell es fantástico y viene muy rápido y se lleva el ordenador muy rápido y te lo vuelven a traer muy rápido, ¿qué ocurre? Pues que ese ordenador necesitaba un cambio completo, necesitaba fuera ordenador traer otro nuevo. Y la política de Dell no era hacer eso, con lo cual el pobre Jeff Jarvis tiene un ordenador que durante un mes y pico, se dedica a viajar de un lado para otro, pero no está en sus manos, no lo puede utilizar. Con lo cual, pues nada, se va cabreando hasta que llega un momento en que el cabreo es suficiente como para escribir una carta abierta a Michael Dell que desencadena el llamado Dell Hell, un lío monumental que refleja desde Business Week hasta no sé cuántas publicaciones, y que hay estudios académicos que hablan del impacto que tiene sobre las ventas de Dell, y que existe, que es medible, mesurable. Entonces, pues, ¿qué ocurre después de en la época de JJ, o sea, después de Jeff Jarvis? Pues que un blog como el mío, que desde luego no tiene la importancia que tiene Jeff Jarvis, ni mucho menos, ni siquiera está en su mismo lado del charco con respecto a su matriz corporativa, el sitio donde controlan estas cosas, de repente menciona que ha tenido un episodio divertido con un Dell, en el que una persona, bueno, un episodio, y automáticamente es contactado por Dell. Oye, que hemos encontrado esto, que queremos saber si efectivamente has estado contento o no está. Es del día a la noche. Entonces, esas son las empresas que de repente se empiezan a dar cuenta, ¿no? Pero en general, lo que ven las empresas es interferencia, claro, que dicen, ¿no? O sea, muchísimas cosas, muchísimos blogs, muchísimas herramientas curiosas en las que ocurren de repente cosas, ¿no? El Meneame, por ejemplo, la importancia del Meneame o del DIG en Estados Unidos, cuando de repente una simple noticia pasa a tener una trascendencia flash brutal por el hecho de que un montón de gente va y sube esa noticia a portada y desencadena un fenómeno en el cual muchísima gente se entera de eso, ¿no? Entonces, sobre todo pensar en la típica curva de Technorati. ¿Qué forma tiene? ¿Qué estamos viendo ahí realmente? Lo que estamos viendo es la típica curva sigmoidea de adopción tecnológica. ¿Y en qué punto estamos de la curva sigmoidea de adopción tecnológica? Claramente al principio. O sea, claramente estamos, no hay ningún índice en este momento que hable de saturación. Lo que estamos viendo es un crecimiento muy fuerte, muy sostenido, que en algún momento llegará, evidentemente, a tomar raíces en una parte ya mucho más significativa de la sociedad, pero estamos todavía despegando. Estamos en la fase del despegue tecnológico. Por otro lado, si lo analizamos desde un punto de vista académico como un fenómeno, que es lo que es, de difusión de innovación, ¿cuáles son los atributos que caracterizan a ese fenómeno de difusión de innovación? Pues, fundamentalmente, una serie de atributos que caracterizan innovaciones de difusión muy rápida. Ventaja relativa percibida por aquel que lo utiliza, muy elevada. Tú empiezas a bloguear y rápidamente ves cosas, ocurren cosas, participas en una herramienta en la cual puedas relacionarte e interactuar con personas, ¿no? Y ocurren cosas rápidamente. Además, es muy compatible con dispositivos anteriores, con tecnologías anteriores, lo puedes montar sobre cualquier cosa que previamente ya tuvieses funcionando. Muy fácil de usar, muy intuitiva, con cierto punto de imagen y de desarrollo de personalidad online, de visibilidad social, ¿no? Con posibilidad de probarla con poco riesgo, incluso pues eso, con seudónimos si quieres, con nicks y con posibilidades de no arriesgar demasiado, ¿no? Voluntaria en su adopción y de resultados medibles, tangibles, mesurables en cualquier tipo de indicadores que puedes conseguir rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia son varios factores. Lo que cambia es, primero, costes de producción de contenidos muchísimo más bajos, por un lado. Por otro lado, costes de transacción y comunicación instantáneos, motores de búsqueda incluso que te dan resultados de algo que acaba de terminarse, que alguien acaba de escribir hace 2 minutos y que ya lo tienes ahí en tu resultado de búsqueda, ¿no? Y costes de búsqueda efectivamente mucho más bajos porque todo este mundo optimiza los criterios que le gustan a los buscadores. Generan páginas hipervinculadas, generan muchas palabras clave de muchos tipos, ¿no? Y además formatos mucho más simples, mucho más separados
formato de contenido, más fácil de indexar, etcétera, con lo cual le da una visibilidad muchísimo mayor. Entonces, el mundo 2.0 lo que está provocando realmente es un cambio fundamental en la forma en la que las empresas se comunican. No solo en el cómo se comunican, sino también en el con quién se comunican. O sea, el mundo de los prosumers, por ejemplo. Los prosumers son esos consumidores que, como bien comentaba Julio, son esos amateurs que saben más de la compañía que la propia compañía. A nivel de España se ve mucho, porque el nivel de conocimiento de la propia compañía que tiene una subsidiaria en España no es necesariamente tan alto cuando lo comparas con un amateur que está totalmente al loro de lo que hace esta compañía, esta misma compañía, en sus reportes, en sus anuncios a nivel global. Muchas veces un blogger puede enterarse antes de un producto de una compañía que la propia subsidiaria de la compañía aquí en España, y ocurre, y me ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre cuando tienes un, no sé, pensad por ejemplo en un Dirso, un Miguel Cuesta? Miguel Cuesta, bloguero vasco de Bilbao, que resulta que lleva tanto tiempo escribiendo sobre Google, que sabe más de Google que la propia subsidiaria de Google en España. Tiene más información de los productos y tiene más gente metido en su Instant Messenger de ingenieros de la propia Google de allá, que es que realmente su nivel de conocimiento es muy elevado. ¿Qué hace Google? Pues cuidado, evidentemente, darle más información, comunicarse con él, tratarlo como se trata a un prosumer. Pero muchas compañías no saben quiénes son sus prosumers, no saben quiénes son esos clientes de boca grande y que además resulta que tienen un nivel de información elevado. El crowdsourcing, el fenómeno del crowdsourcing, cómo utilizar a todos esos clientes que están generando información, pues para ti, ¿no? Para generar información para ti o para dar lugar a cosas, a productos que te resulten interesantes o a ideas que te resulten interesantes. Yo acabo de vivir una experiencia curiosa, por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones. Bueno, pues no muy mal. Lo que me ha pasado cuando me he comprado una casa en la ciudad, resulta que me compro la casa, no tengo conexión en la casa y cuando llamo a Telefónica me dicen que sí, que cuando las ranas críen pelo y estas cosas, posiblemente llegue allí una línea, ¿no? La verdad, me sentí como cuando tenías que tener un amigo ministro para poder comprarte un 600. Me decían que entre 2 semanas y 2 años, pero que dependía de una decisión de la propia compañía. 2 semanas y 2 años. Publico esto en el blog y automáticamente 2 personas, en menos de 24 horas, 2 personas de la competencia, de Vodafone, me contactan diciéndome, oye, que tomes este cacharrito y que lo pruebes, que con esto tendrás conexión. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué han hecho? Han identificado que de alguna manera para ellos soy un prosumer. Soy una persona que va a probar ese cacharrito que amablemente me envían y voy a cascarlo automáticamente. Yo voy, lo pruebo y lo casco. Y lo cuento. Lógicamente. Pero claro, también quiere decir que desde el punto de vista corporativo, Vodafone tiene un nivel de descentralización de la decisión tan rápido como para que 2 personas sin necesidad de supervisión decidan hacer eso. Cosa que le permite aprovechar mucho mejor este mundo. Tomar decisiones mucho más rápido con cerca de la base, ¿no? Con lo cual ahí vemos una reacción muy interesante, muy adecuada a este mundo, ¿no? Es que en el otro lado pues no ocurre. Entonces, pues, el mundo de mercados como conversaciones, el mundo Clutrain, el Clutrain Manifesto, el libro que todos deberíamos tener como libro de cabecera, al menos durante una buena temporada, o por lo menos leernos, si no el libro entero, si te da más pereza el libro entero, las primeras 95 tesis fundamentales, ¿no? Esas tesis cortitas, de pocas líneas, ¿no? Que todos deberíamos tener más o menos aquí metidas en la cabeza, y que encima están traducidas a no sé cuántos idiomas. ¿No? Pues ese mundo está empezando a permear, pero lentamente, y en las empresas solamente empieza a permear cuando les ocurre algo, cuando ocurre un poltergeist comunicativo que de repente les deja, ¡guau! ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y es un poco lo que estamos viendo. También influye en la forma en la que hablan las empresas, ya no solo en con quién hablan, sino en la forma en la que hablan. Lo que nos estamos encontrando es que las compañías todavía están en la fase en la que su voz, la voz de la compañía, si es que la tienen, pues es una cosa, digamos, que ¿qué voz tienen las compañías? ¿Cómo oís hablar a las compañías? ¿Saben hablar las compañías? ¿Qué idioma hablan las compañías? ¿En español? En absoluto. Las compañías no hablan en español, las compañías hablan en compañés, que es un idioma muy específico que se compone de pocas palabras como misión, visión, objetivos, no sé qué. Es un dialecto extraño que hablan las compañías, que se llama compañés, y que los seres normales tenemos ciertas dificultades en digerir, pero bueno, eso es como hablan, y llevo muchos años hablando así, en compañés, y tal, y bien, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Pues que
Las empresas no saben hablar. Se han pasado muchos años dedicándose, mediante el departamento adecuado a ello, a construir un muro alrededor de sus actividades para que solo trascienda aquello que debe trascender. Y ese muro cada vez más se empieza a convertir en otra cosa, en una membrana porosa, como dice Hugh MacLeod, Gaming Boy, un blog francamente recomendable. Entonces, en poco tiempo, esa forma de hablar de las compañías, ese compañés, será algo así como el lenguaje versallesco de la corte de Luis XVI o XVII, ¿no? Una cosa que nos sonará grotesca, rebuscada, rara, ¿no? Pero las compañías empiezan a ver la necesidad de hablar de otra manera, de cambiar un poco su dialéctica, de cambiar la forma de hablar, sobre todo aquellas que tienen la tentación en algún momento de hablar únicamente a través de sus abogados, y luego se encuentran con lo que se encuentran, ¿no? Con que su propio intento de participar en la conversación, cuando su forma de participar en la conversación es aparecer con dos guardaespaldas así de gordos, pues no gusta. Ocurre lo que ocurre, ¿no? La forma de hablar de las compañías hoy en día pues nos suena rara, nos hace un poco como ocurre en prensa, ¿no? ¿Qué ocurre como cuando los periodistas les mandan una nota de prensa? La mayor parte de los periodistas miran aquello como ¿y esto qué es? ¿Qué le están queriendo decir? ¿Hay algo aquí? ¿Te están anunciando algo realmente? ¿O esto merece simplemente ser archivado en el tronco cónico, ¿no? Directamente. Pues es un poco eso, habla de otra manera, porque la manera habitual de hablar lo que genera son sospechas. Entonces, un poco, pues la última. La web 2.0 representa un poco la esencia de la conversación, ese nuevo diálogo social. Y lo que vemos en el fenómeno de difusión es que no es una moda, ni es algo que sea... es algo que está aquí para quedarse. Es un fenómeno de difusión que está empezando, ¿no? Por lo tanto, pues, si quieres ignorarla, bien, pero ignórala a tu propio riesgo, ¿no? Realmente, porque te pasarán cosas. Y un poco lo que hay ahí fuera es una revolución y que, por supuesto, bienvenidos a ella y bienvenidos a la conversación. ¿No crees que aquí en España, más que innovar, copiamos? Es una pregunta, sé que es un poco fuerte a lo mejor, pero realmente se está generando cosas interesantes en España a nivel web 2.0, o llamémosle como queramos, o realmente lo que estamos haciendo es, viendo lo que se hace fuera, lo traemos, lo traducimos y se acabó. Yo creo que hay un valor muy importante en eso también. Es decir, que el mundo 2.0, precisamente, el mundo en el que empezamos a vivir un conocimiento que se reutiliza, que se recicla, que se vuelve a modificar con mashups y con todo tipo de recombinaciones, pues es algo que hay que... Realmente el mundo en el cual inventábamos la pólvora de cada vez y pasábamos de lo anterior, pues un poco como que no vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que hay un valor importante en el adaptar, en la adaptación de cosas, de conceptos y de modelos a un entorno diferente, a un entorno local. Y luego lo que sí veo, lo vimos, hombre, el año pasado, por ejemplo, me llamó mucha atención, el Web 2 Beta, las jornaditas que hicimos en el instituto, diría que, bueno, la verdad es que había bastantes cosas presentes, había bastante idea. Lo que ocurre es que luego el despegue de esas ideas cuesta muchísimo. Y cuesta muchísimo porque realmente no creo que estemos mal en términos de desarrollo de ideas, estamos mal en términos de apoyo al desarrollo de esas ideas. Y creo que en este momento el capital riesgo español pues tiene poco de capital y poco de riesgo. Pues está apoyando muy poco. La gente que está levantando capital se está yendo por ahí fuera en la medida de sus posibilidades y eso deja fuera a muchos que realmente tienen más difícil ese camino, ¿no? Entonces un poco ahí creo que está más el problema. Esas instituciones, esas empresas, esas que pierden de alguna manera el control del flujo comunicativo y que lo que intentan es establecer un control sobre aquello, ¿no? Estábamos muchísimas veces, estábamos en el evento blog de Sevilla de la semana pasada, el fin de semana pasado, y cuando el sábado por la mañana hicieron una entrevista a uno de los organizadores en la radio, ¿quién era? Sí, estaba entrevistándolo y lo primero que le preguntaron, a Benito Castro estaba entrevistándolo y le preguntaron, bueno, y empezó contando qué era esto de los blogs y tal. No, pues era una cosa que todo el mundo puede crear uno fácilmente y tal. Siguiente pregunta inmediata, reacción inmediata de la entrevistadora, de Ángeles. Bueno, pero esto si todo el mundo puede hacerlo, habrá que controlarlo. Entonces, pues esa necesidad de control y tal, que por parte de ellos, lo estamos viendo incluso en algunos políticos que dicen que Dios mío, este mundo está desaforado y tal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque el control no se puede ejercer. No se puede ejercer ni se debe ejercer. Y sobre todo no se puede ejercer sin romper cosas tan básicas como libertades básicas del individuo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque quien legisla y quien regula precisamente existe. Quien está menos en el lado 2.0. Eso sí que está en el 0.0 años. Solo un comentario, o sea, y no nos olvidemos que
bajo mi punto de vista, buena parte, o sea, no es un problema de instituciones, de políticos, es que buena parte, o sea, la sociedad española culturalmente, buena parte de la sociedad tiene ese punto de vista, la necesidad de controlar. Y eso es el problema fundamental que puede sufrir, que tiene unas implicaciones aparte de largo alcance, ¿no? ¿Cómo surge la idea de pronto ahora? Creo que hay una necesidad evidente de conocer qué se está haciendo, qué es la web 2.0, que es un término bastante genérico, y sobre todo qué se está haciendo. Pensábamos que para España, que además es un país bastante activo en el mundo de la web 2.0, era una oportunidad única el reunir a fundadores de compañías como Flickr y como Delicious, y luego traer a los expertos que hay aquí en España para intentar debatir sobre los dos aspectos fundamentales que quizás nos preocupan más, que son, por un lado, la audiencia, cómo está la web 2.0 siendo un catalizador de crecimientos de audiencia, de consumo de la red. Por otro lado, quizás el tema que más nos preocupa a los que llevamos el área comercial, que es a ver si encontramos maneras de rentabilizar todo este crecimiento de audiencia, encontrando el balance que hay entre el hecho de que hablamos de un contenido generado y compartido por los propios usuarios. O puede asustar al anunciante a veces. No, lógico, no le asusta. Hay que buscar un balance en el cual y un territorio en el cual el anunciante se sienta cómodo, y hay que encontrar formas también de comercialización que permitan que esto se haga de una manera eficiente. ¿Crees que en España estamos al día con web 2.0? Lo digo porque Flickr, todos esos ejemplos son americanos, como siempre. Sí. ¿Hay alguien que esté haciendo cosas? A nivel de iniciativas locales, igual que ocurre en el resto de Europa, la verdad es que los americanos y los asiáticos nos ganan. Como siempre. Sobre todo los asiáticos, porque el concepto de web 2.0 no ha sido americano, se ha originado en el mundo de las comunidades de Asia, que ha sido donde todo este concepto de compartir información, crear información, ha tenido más arraigo desde el principio. Lo que sí es verdad, y eso es muy importante, es que el usuario de Internet español es muy dado a ser Internet 2.0, es decir, es muy dado a compartir, a participar, y de hecho hay datos que así lo dicen, como por ejemplo productos que son muy web 2.0 como Flickr, que solo está en inglés. España tiene un nivel de usuarios similar al que se tiene en UK o en Alemania. El problema son los anunciantes que ahora hay que convencerles de que se apunten, dices, ¿no? Ese es un poco el hándicap. Como ocurría en la fase inicial del desarrollo de Internet, en el que estábamos evangelizando mucho para dar a conocer el medio, ahora hay que romper otra barrera y hay que encontrar la manera en la que el anunciante esté integrado en estos conceptos, porque lo que sí está claro es que la comunidad habla, y que es importante que del anunciante se hable, que el anunciante esté presente, obviamente que se hable bien. Sí, como en Google, como en YouTube, los vídeos, ¿no? Al final es encontrar ese equilibrio entre la necesidad de estar presente en la vida de un internauta y de la comunidad, y de poder aceptar incluso que a veces se hable mal, que a veces eso es bueno también. Que eso es algo que tenemos que enseñar aquí a nuestros anunciantes españoles. Dices, como es un poco la labor que hay. Críticas, ¿no? Entonces, en ese ámbito yo creo que se van a encontrar maneras en el futuro, y es la labor que tenemos muchos, encontrar esta forma de rentabilizar la nueva web 2.0. Muchas gracias. One of the interesting things about Delicious is that because of the way tags work, the way people classify not too high or too deep, it's sort of nicely in the middle that you can actually find what people are looking at and thinking about it in a given topic. For example, I looked at travel right before I came up here, and you can see, here's a little bit of someone saving something in Chinese. A bunch of different stuff. Here's a bit of Russian. Because the advertisers sometimes, they're angry. They're angry because they think the communities can criticize them and all these things. So that's always the problem here in Europe. I think in the States you are more open-minded, but here in Europe the people are more like this, no? So what can you say then, these advertisers? It's an interesting moment, I think, for a lot of these advertisers, because there's the opportunity, I think, and this is what Flickr did as a business itself, was really empower people who already like the product to express that. So an example is Nikon. Nikon sponsored a bunch of stuff and asked people to submit photos to Nikon's Pen Gallery. About 50,000 photos that people had submitted voluntarily to be used in advertising, and that was a great opportunity. Now, it might be that some Canon user criticizes them, but the upside of that outweighs the cost. Dos personas que se adelantan al futuro, que están creando las herramientas que luego utilizamos todos. Lo que nos queríamos plantear era desde nuestra pequeña parcela de aquí, desde España, desde el punto de vista de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de la universidad, de los investigadores, cuál es la oportunidad y cuáles son esos riesgos de la comunidad, de la aplicación de la comunidad. Para ello tenemos a 4 personas. Ahora mismo está en camino Enrique Dans, que es la cuarta por venir. Esperemos que, si el tráfico se lo permite, llegue a tiempo.
tenemos a 4 personas muy relevantes de eso que hemos venido a denominar Web 2.0, desde el punto de vista de 2 emprendedores que han creado empresas y que se han lanzado a generar riqueza. Por otra parte, Juan Freire, ahora le presentaremos detenidamente, por otra parte Juan Freire, un investigador que se adelanta y está analizando esas oportunidades y esos riesgos de la Web 2.0 desde el punto de vista social. Y Enrique Dans, que sería, yo creo que es una de las personas más relevantes de la blogosfera, de analizar ese fenómeno desde el punto de vista económico y tecnológico. Yo me voy a callar ya, voy a dar paso en primer lugar a José Antonio del Moral, el socio director de Alianzo. Es una de las primeras empresas, o la primera empresa española dedicada a la Web 2.0. Es abogado, economista por la Universidad de Deusto y máster en telecomunicaciones por la Universidad de Namur, Bélgica. Un rápido repaso de lo que es la Web 2.0 en España. A ver si funciona todo esto. La Web 2.0, la nube, la burbuja, etcétera, todo ese tipo de cosas que podemos asociar España, y desierto, esa sería la pregunta, ¿no? Lo cierto es que no es tanto desierto. Es sorprendente la cantidad de proyectos que están saliendo en España, y empezando por uno que yo creo que es el que nos sirve un poco de icono en todo el mundo, que es FON. Icono porque FON es Web 2.0 y es infraestructura 2.0, es prácticamente todo de lo que podemos hablar a lo que le asociemos el 2.0, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro de FON como empresa 2.0, desde luego que es estos mapas que están creando con los usuarios que tienen por todo el mundo, que a su vez sirve para generar toda una red social en torno a los usuarios que tienen foneras. Y desde luego también el propio blog de Warshawski, que fue aparentemente donde todo el proyecto nació, ¿no? Todo se iba gestando a través del blog, paso a paso. Martín iba contando todo, Martín Warshawski, e incluso pues una vez que había salido el proyecto pues hacía cosas como preguntar a ver si la publicidad tenía que ser de esta forma o de la otra. También pues creo que es un ejemplo, un icono español de Web 2.0 en todo el mundo. Pero hay muchas más cosas, quizás menos conocidas fuera de España, pero también cosas bastante importantes. Quizás donde más creatividad ha habido en España creo que es en el mundo de los mapas. Los mapas, pues creo que hay 2 casos especialmente relevantes, que además son internacionales, Panorama y Tanzania, pero ha habido una enorme creatividad en torno a la creación de redes sociales y de blogs y de todo ese tipo de herramientas, y de fotos, de Flickr incluso se integran en alguno de estos webs. Y bueno, creo que somos bastante líderes en este campo en todo el mundo, en el campo de los mashups basados en Google Maps. Como no hay tiempo, pues no vamos a seguir comentando esto. Otro de los campos donde yo creo que también somos bastante líderes, o por lo menos hemos tenido un puntal de lanza ahí que nos ha lanzado al menos en todos los países de América Latina. Incluso hay ya algún producto en inglés hecho en base al código fuente de Meneame, pues son lo que se llaman sistemas de filtrado social de contenidos, ¿no? Que es un nombre muy raro, pero bueno, se suele hablar del modelo DIG o del modelo Meneame, que son 2 casos muy parecidos. Desde luego que yo creo que aquí también ha habido una enorme creatividad en España, porque el código desde el primer momento, Roberto Ay, que fue quien diseñó Meneame, lo liberó, y eso ha permitido que haya un montón de proyectos basados en ese código. Creo que ya hay más de aproximadamente 100 clones de Meneame. Obviamente el que mejor funciona es Meneame, y yo aquí pues aprovecho y hago publicidad del que hemos hecho nosotros, que es Negociame. Los blogs, desde luego que también aquí en este campo somos bastante líderes. Va a hablar Julio después de WordPress SL, desde luego, pero también hay una gran cantidad de blogs basados en... Bueno, me están corrigiendo, me dicen que no es Roberto, sino Ricardo Gay, perdón. Creo que también en blogs somos bastante importantes, por lo menos hemos hecho cosas bastante interesantes a nivel mundial. Y desde luego en el ámbito de habla hispana, cuando se miran los rankings de blogs, los blogs españoles pues prácticamente copan pues 8 de los 10 primeros en habla hispana, ¿no? A pesar de que hay países de habla hispana que tienen más población que España. Otro ámbito donde creo que se han hecho cosas interesantes en España son las redes sociales. Sí, que puede ser
lo más discutible si es web 2.0 o no, pero desde luego que sí que se suele integrar, o por lo menos prácticamente cualquier producto basado en web 2.0 tiene detrás una red social. Desde luego Econozco pues, es la red social empresarial más conocida hecha en España, a pesar de que las extranjeras pues, también están haciendo bastante hueco en España. No quería terminar sin decir lo que realmente funciona en España en web 2.0. Nosotros a veces somos bastante destructivos, entre comillas, porque esto tampoco es negativo en sí, pero es verdad que nosotros en España nos gusta mucho criticar. Entonces, yo creo que lo que mejor funciona en web 2.0 en España es poner a parir a empresas. Creo que cuando uno hace búsquedas de empresas y hay unos cuantos casos y se encuentra blogs que no hablan bien de ellas, pues creo que casi siempre esos blogs están hechos en España. Entonces, creo que ese espíritu creativo, que no destructivo, negativo o de crítica, ese espíritu crítico que tenemos bastante desarrollado en este país, pues ha hecho que se utilicen mucho los blogs, a veces para lo que las empresas también tienen que vigilar, no solamente las blogs, las herramientas web 2.0 suponen oportunidades de negocio, sino que también a veces suponen oportunidades de no negocio. Si no se vigilan este tipo de cosas, pues las empresas también pueden perder dinero, ¿no? Entonces, pues aquí ahí está el caso de Enrique Dans, que nos podrá hablar después de su viaje de Pekín a Madrid, que ha sido una de las razones por las que cuando uno busca en Europa en Google, pues aparece destacado el blog de Enrique Dans. Y otra de las cosas que funcionan muy muy bien en España y que yo creo que van a seguir funcionando cada vez mejor son los productos basados en vídeos, que son redes sociales basadas en vídeos, y desde luego que en YouTube no sabemos, pero seguro que España estará, igual que en Flickr, entre los 5 o 6 países donde más se utiliza. Y para terminar, simplemente una serie de líneas que igual nos permiten luego abrir el debate. Sería la diferencia entre lo que ha sido hasta ahora lo que más imperaba en el mundo de la tecnología, que era el outsourcing, y lo que va a imperar a partir de la web 2.0, que podríamos bautizar, como se lo ha bautizado Chris Anderson, como crowdsourcing, ¿no? Que es pues, que en vez de estar buscando fuera lo que tenemos que subcontratar, lo que hagamos es buscar fuera gente que nos ayude a desarrollar nuestros productos, nuestros servicios, lo que hagamos en Internet, ¿no? Que eso es en realidad la web 2.0. Entonces, pues 5 apuntes. Conseguir que los usuarios generen el contenido, eso es lo más conocido de la web 2.0. Conseguir que las empresas contraten su publicidad, que es lo que hacen productos como AdWords o como los que tiene Yahoo también. Conseguir que los usuarios compartan su conexión, que es el caso de iPhone, claramente. Conseguir que los usuarios compartan la potencia de su ordenador, que sería pues, todos los productos basados en P2P, Skype también está basado en P2P. Y finalmente, pues conseguir que los usuarios compartan sus valoraciones de productos. De aquí, pues Amazon, cuando permite a todos sus clientes comentar qué les ha parecido lo que han comprado, desde luego que es el mejor ejemplo de todo esto, ¿no? Seguimos haciendo un uso 1.0 de la red en el caso de que hagamos uso de la red. Entonces eso plantea un panorama interesante, porque digamos que realmente cuando va a eclosionar todo esto es cuando la gente más joven llegue digamos, tenga más fuerza, pero esa gente está usando las herramientas de una forma totalmente distinta como las estamos usando nosotros. Por eso me parece a mí, de formas que no se entienden demasiado bien. Segunda barrera, entre otras se puede decir, bueno, esto lo de Dios es inalámbrico a mí me parece, está pintada, me parece muy ilustrativa. Porque local se tiende a pensar con ámbitos geográficos demasiado grandes. Es curioso que usemos Internet intensamente para estar en contacto con gente muy alejada en el espacio, para enterarnos, o sea, lo que decías tú, yo puedo saber el precio de un libro en Amazon en Estados Unidos, pero no puedo saber el precio de un libro en las librerías que hay en mi barrio. Y a mí, a lo mejor, me sería mucho más útil eso, o me sería mucho más útil tener información local. Entonces, yo creo que eso es un ámbito que está en eclosión, el desarrollo de redes locales soportadas en tecnología. Todos los mashups que están apareciendo permiten eso, están apareciendo ahora proyectos que ya están a caballo entre lo que es un proyecto empresarial, un proyecto, digamos, que tiene un objetivo económico y un proyecto de otra índole, un proyecto social, como muchas de estas iniciativas que surgen ahora que no se sabe muy bien, el límite es difuso. Y entonces yo creo que alrededor de estos mashups que implementan la georreferenciación están surgiendo muchas iniciativas que permiten ya a la gente que vive próxima trabajar también en el ámbito virtual.
¿Qué es lo que hace? Lo que hace, bueno, lo que estamos viendo en realidad es infraestructura cartográfica, otro ámbito donde España también tiene un hándicap importante porque no existe cartografía de buena calidad liberada que sea accesible a todo el mundo y eso es una barrera importante. Sistemas de publicación, audio, fotografía, etcétera, blogs locales que también están empezando ahora a eclosionar, sistemas de etiquetado. Y sobre todo los usuarios que son los que realmente montan esas redes y en realidad lo que están haciendo muchas empresas lo que están es creando el entorno para que los usuarios trabajen con ellas. Yo creo que es una oportunidad a nivel empresarial, metiéndome un poquito en lo que van a hablar, en lo que ya se ha hablado y se va a hablar después, porque la publicidad local no llega a Internet y yo creo que sí podría llegar a Internet, pero también el problema de las redes locales es la masa crítica. Yo creo que también por eso Menea ha tenido mucho éxito y los otros clones tienen menos, porque no alcanzan masa crítica, aunque personalmente creo que aportan contenidos más interesantes. Y en España ya se plantearon antes, pero hay ya multitud de ejemplos, no de redes locales, pero sí de piezas para las redes locales. Desde Tasnania hasta Panoramio, hasta el caso de Bilbao, Escoitar, ORG, que es un proyecto gallego muy interesante que mezcla Google Maps con audio, con grabaciones ambientales y produce, es un proyecto artístico pero que tiene unas aplicaciones muy interesantes. Entonces digamos que aquí está eclosionando pues una forma de relacionarse con la gente en el ámbito local utilizando tecnología, de darle al usuario la información ya filtrada. Y yo creo que la alternativa, que la califico un poco por posmoderna por las implicaciones que tiene, aunque sea un término muy discutible, es que el propio usuario se configure sus propios filtros. O sea, el usuario es el que puede ahora, y eso yo creo que es una gran revolución, otorgar autoridad. Ya no depende de autoridades externas. Es lo que está pasando en los blogs. Ya la autoridad no la tiene el medio de comunicación. Yo le otorgo autoridad a los blogs que yo quiero en función de los criterios que a mí me interesan. Eso genera un problema. ¿Cómo otorgo yo esa autoridad? ¿Cómo navego yo en esa complejidad de la información? Yo creo que el futuro pasa por los buscadores distintos a los que tenemos hoy en día, que ya están empezando a aparecer. Algunos ejemplos son los buscadores personalizados que están apareciendo, en el que yo, utilizando el motor de Google, por ejemplo, me construyo mi propio buscador y busca donde yo quiero. O buscadores, volviendo al tema de las redes locales, buscadores locales. Están empezando a aparecer buscadores a los que puedo delimitar el ámbito geográfico que a mí me interesa. Yo creo que son dos elementos que yo creo que se desarrollarán bastante en el futuro y que pueden permitir solucionar este problema del exceso de la información sin que sean otros los que nos tengan que filtrar o agregar la información para decirnos lo que es relevante o lo que no es relevante. Se involucran en política, hacen acción ciudadana y influyen sobre los partidos gracias a la web 2.0. Sobre todo están surgiendo iniciativas interesantes en Latinoamérica, yo creo más que en España. Atina Chile, no hay tiempo de hablar, pero me parece muy interesante. Voy a intentar un poco contaros qué es lo que hacemos en Weblogs SL y por qué pensamos que es interesante. Yo la verdad me encuentro un poco a caballo porque estoy en la mesa del poder de la comunidad y casi me apetecía más estar en la segunda mesa, que es la de sacar rentabilidad de Web 2.0, buscar la rentabilidad, ¿no? Cuando yo hablo de los blogs, digamos la parte de Web 2.0 en la que nosotros estamos más involucrados, me gusta mucho decir que los blogs son la venganza de los aficionados, ¿no? Y usando ejemplo, ya que hemos tenido explicarme, pues un ejemplo de fotografía, ¿no? Hasta ahora ser aficionado era como ser de segunda categoría, ¿no? Si tú eras un profesional de la fotografía, eras un señor importante con una cámara, con un teleobjetivo enorme que se gana la vida como esa, que se gana la vida con ello. Pero resulta que hay muchos aficionados que les gusta mucho la fotografía y dentro de lo que son los aficionados hay unos señores que hacen unas fotos estupendas, como el señor que por ahí, que hace fotos maravillosas y que no se dedica a ello, ¿no? Y los blogs, esto es una de las cosas que permiten, ¿no? Que todo el mundo pueda dar a conocer o pueda hablar o pueda opinar, intercambiar discursos sobre los temas que realmente les apasionan, ¿no? Yo creo que es una mesa singular. Yo creo que es de las pocas ocasiones en que se puede tener a Microsoft, Google, a Yahoo y a Orange sentados en una misma mesa. Voy a presentar esta minutos con Carlos Fernández, director general de MSD de Microsoft. Está José María García, director de la división de multisector.
Roberto Campo, director comercial de Google. Roberto Campo, director comercial de Yahoo, y Marta Martínez, directora comercial de Orange. Fíjate lo que hay detrás de Web 2.0 es un cambio en nuestra vida social, ¿no? Que afecta a la forma en que consumimos los medios nosotros como usuarios. Esto era el salón años 50 y los medios en el fondo eran un ruido, ¿vale? La gente estaba, digamos, desorientada, se miraba. Esto, vamos a ver si pasó. Esto era el salón de los años 50 y 90, seguramente casi todos hemos conocido. Mira, ya nos disponemos diferente, cambia el salón, la gente se pone frente a los medios, empezamos a consumir, digamos, ya de lado. Y básicamente, en donde estamos ahora, es un salón en donde la gente pues, ya prácticamente se da la espalda y hay un consumo cada vez más individual de los medios. Y esto ya pasa, sobre todo en aquellos que tengáis ya hijos de una edad, a partir de los 8 o 10 años ya os podéis dar cuenta de que cada uno ya empieza a ver suficientes herramientas como para que cada uno esté consumiendo medios a través del dispositivo que quiera y en la estancia de la casa que quiera, para vivir todos conectados. Entonces, desde un punto de vista de comunicación, y cómo lo vemos en MediaContact, cómo lo vemos en Avast, y lo que tenemos claro es de que estamos muy al principio, ¿vale? Pero de algo que es, nosotros desde un punto de vista de comunicación consideramos una revolución. Es decir, ha habido una comunicación hasta los años 90, años 2000, hay que reinventar completamente el panorama de cómo nos vamos a dirigir a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a partir de ahora. Y hay que, solo basta con esta foto, lo que quería ilustrar es que empieza a haber ya una generación de gente que no sabrá lo que es no haber tenido móvil, o que no sabrá lo que es no haber tenido internet. En 9,5 millones de descargas en un mes, únicamente haciendo un seeding del mensaje en determinadas comunidades, generando un poquito el diálogo o el debate de si era magia o si era un truco publicitario. Y va más allá, es decir, trascendencia en medios masivos, es decir, 14 menciones en televisión, pero de una manera totalmente viral. Cada vez vemos más campañas de ese tipo, incluso en esta campaña ganó un EFI de oro, el otro, el gran EFI, el gran premio de eficacia en los últimos premios, fue para el caso de Amo a Laura, es un caso similar. Que lo veo mal. Bueno, para el negocio, pero bueno, yo creo que estos son casos de campañas, yo creo que extraordinarios, ¿no? Sí. Precios y demás. Hay 3 al año. Exactamente, con lo cual espero que haya más, porque yo creo que es bueno que campañas de internet se den a conocer en otros medios. Pero desde luego muy bueno para el negocio no es, en este caso. Pero bueno, no sé cuál de las, si quieres que entremos en cualquiera de los puntos que has mencionado antes, pero lo que está claro es que yo creo que la inclusión de internet en los planes de medios y en la cabeza de los directores y departamentos de marketing y de los clientes es lo que decías, tú has revolucionado un poco todo esto. Y yo lo que creo es que de aquí a muy poco tiempo, generalmente, o suele pasar, los otros medios intentarán acercarse a nuestro, o arrimar un poco el ascua a nuestras salidas en ese sentido. Tremendo. Estos son los resultados, bueno, los españoles serían uno de 1 millón, no, esto es España. Esto es globales. Dos formas de entender la web. Pero esto, Gabriel, ¿se considera publicidad constructiva o qué se considera esto entonces? Pregunto, para volver un poquito al... La pregunta es, son dos formas de entender la web 2.0, pero cuando preguntas en Coca-Cola y ha salido el tema en muchas ruedas de prensa, oye, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la reacción? La primera reacción es ignorar el caso. Pero esto lo que hace, lo que ha hecho Mentos. El Mentos, su página web era esta. El Mentos lo que entiende es, o sea, yo como marca me debo a mis consumidores y a lo que para ellos es relevante. Esto no lo puedo obviar, es mucho más potente, se puede mirar para otro lado, como ha hecho Coca-Cola, pero ellos básicamente lo que dicen es, yo cojo toda mi web y creo y se la dedico
internamente a un concurso de ver quién hace el vídeo más cachondo o el geyser más rápido. Es decir, que el consumidor forma el marketing, el consumidor hace la publicidad, ¿no? Ellos cambian su estrategia porque al consumidor o la gente les ha llevado... Es que yo como compañía entiendo que hoy para mis consumidores esto es mucho más relevante que lo que yo tenía antes que decirles. Es decir, cuando tú buscas en cualquier buscador la palabra Mentos, a lo que te llevaba era esto, no necesariamente ni a información técnica del producto, ni a cómo se ha hecho, ni nada. Luego, esto es un claro ejemplo, por ejemplo, de transparencia. Creo que cada vez hay más compañías que empiezan a pensar así. Y la repercusión, como pasó con lo de Amalabra, que salgan todos los telediarios y que la gente lo comente, al final da notoriedad a la marca. En algo le ayuda. Sí, es donde está yendo la audiencia. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es que antes la gente veía la tele y ahora lo que hace es buscar vídeos en internet, lo que hace es buscar información de internet, lo que hay es toda esta nueva economía que se está creando de gente que empieza con un blog y se convierte en una personalidad en su materia y a partir de ahí pues incluso hay formas ya de que eso sea viable porque puede tener anunciantes que le patrocinen o simplemente que se relacionen con los contenidos que hay. Entonces es el cambio. Hay un nuevo medio, hay todo un nuevo panorama de medios, entonces ¿a dónde está yendo o a dónde tendrán que ir las marcas? A dónde está esa audiencia. Y aparte de que hay una afinidad muy clara con una serie de segmentos que son los más importantes desde un punto de vista comercial para muchas marcas. Bueno, y una cosa más, yo creo que Internet al final lo que ha hecho es acelerar el proceso de en cuánto tiempo te haces famoso. Porque yo imagino que habrá un montón de gente que hace los extraños por el mundo y que las televisiones no llegan, o los periódicos llegan, pero luego no tienen inclusión suficiente y lo que ha hecho Internet es realmente ponerlo a nivel mundial. Yo tengo una pelota, pero es así. Lo que pasa es que, perdón, eso en España... Creo que eso en España es muy relativo, porque el ejemplo de Mentos este que tú has sacado, y yo esto lo he visto en los noticiarios alemanes y en noticiarios de por ahí. Aquí no sé, yo aquí creo que no, igual que el tema este de Matt Hardy, al menos que no me haya enterado. Así que creo que aquí en España los medios seguimos hablando pues de los políticos de siempre, ¿no? Aburriendo a la audiencia, mientras que en estos países que estamos aquí constantemente viendo, que es el ejemplo americano o el alemán que yo conozco como medio ciudadano alemán, ellos están más en estos temas de la calle y todo esto salta mucho más fuerte a la gente de la calle y con ello pues tiene más fuerza. Eso también es una pequeña crítica a los medios españoles y a los compañeros periodistas que creo que a veces aburren un poco a la audiencia aquí en España. No, digo... Sí, sí. Puede ser. Puede ser que los medios en España sean un poquito más tradicionales. Sigo oyendo hablar de vamos a ver cómo le vendemos otra cosa al usuario que tenemos ahí y que está un poco rotín. Al final, en lo que estamos es que en el cambio de Web 1 a Web 2 vemos que el consumo de medios, primero que no es solo consumo, que pasamos de un consumo pasivo a participación y a co-creación. Segundo, que vemos que la parte de Internet que está creciendo más con muchísima diferencia es la parte que tiene que ver con contenido creado por usuarios, tiene que ver con cosas nuevas. Sigue habiendo una cola, ¿vale? Sigue habiendo unos señores que están al principio de la larga cola, pero lo que tiene de nuevo el nuevo entorno es que hay una larga cola muchísimo más grande y con muchísima más visibilidad de la que tenía antes, ¿no? Y esto hace que haya unas reglas nuevas, que tú como anunciante no puedas pretender controlar los mensajes, que tengas que aprender a convivir en un entorno en el que la audiencia va a responder y puede gustarle o no gustarle lo que tú dices, que hay cosas que a ti te pueden parecer que son contextuales o que no son intrusivas, pero que la audiencia te dice no, es el que me tapes la pantalla entera, aunque luego me lo pueda quitar, para mí es intrusivo. Y tienes que... Sí, bueno, luego llevamos esa discusión offline, pero es una campaña, por ejemplo, que nosotros se nos ofreció en nuestros blogs y dijimos que no queríamos entrar porque la consideramos demasiado intrusiva para nuestros lectores. Obviamente, cada uno decide sobre sus medios y puede no ser, ¿no? Pero, y sobre todo yo creo que aquí nos queda una labor, aparte de la labor de la que habéis hablado, que es convencer a los anunciantes que pasen del offline al online, con toda la dificultad que tiene esto, porque $1.000 de inversión en televisión cuando pasan a internet desgraciadamente no siguen siendo $1.000, sino son menos, y posiblemente tampoco están en las mismas manos. Pero aparte de esto tenemos que ver cómo les enseñamos a los anunciantes que hay un entorno en el que los usuarios van a poder opinar, pero que al final tienen que estar en él si quieren tener mensajes relevantes, ¿no?
Bueno. No lo sé, no tengo pregunta, no tengo respuesta, por eso... La teoría, es decir, el análisis de la web 2.0 y los aprendizajes que se tiene de entender lo que es y hacia dónde va es una cosa. Y la otra es, hoy tú, marca, si quieres hacer algo de manera efectiva, tú al final tienes la presión de intentas hoy, de llevarlo al extremo de yo voy a tener un entorno completamente participativo en que el cliente diga sí, no. Yo creo que hay un buen análisis del consumidor, hay que cambiar muchas cosas, y de web 2.0, yo creo que a nivel de comunicación no hay mucho. Pero no hay muchos ejemplos ni en Estados Unidos ni aquí. La contextualización del mensaje requiere tecnología y se está llegando ahí. Creo que 2006, 2007 ya son años donde se puede contextualizar el mensaje. No estoy de acuerdo en que no estemos haciendo cosas a nivel de producto. A nivel de producto, a nivel de proveer las plataformas. Te puedo contar la estrategia nuestra como titular, que realmente lo que significa es poner al consumidor al control, al final garantizar la conectividad de los usuarios 24 horas al día a través de cualquier dispositivo en un entorno seguro, incluyendo, por supuesto, todo tipo de herramientas anti-spam, anti-phishing, antivirus, etcétera, etcétera. Y eso, en el fondo, es lo que estamos muy brevemente haciendo con Slide. Ahora podemos hablar de lo que estamos haciendo con los blogs, lo que estamos haciendo con Messenger, las redes sociales. Y llevaría mucho tiempo, pero no quisiera monopolizar para contar las cosas que está haciendo Microsoft en ese sentido, que son muchas, y creo que Enrique conoce algunas. El modelo de negocio del Internet tradicional, creo que es un modelo de negocio que estamos ahora mismo consolidando, y sin embargo, Web 2.0, antes vosotros mismos lo habéis dicho, es algo que se está iniciando, y se está iniciando entre los usuarios más expertos. Y es lo que está pasando también con las marcas. Digamos, las marcas más expertas son las que ya están buscando, pero de forma todavía muy tímida, la innovación. Relacionarse con algo, pues eso, que se produce un diálogo con los usuarios. Irá creciendo, conforme vaya creciendo las redes sociales, el fenómeno web 2.0, creo que las marcas irán también acorde a ese crecimiento. Pero no nos olvidemos que los modelos de negocios irán surgiendo según vaya creciendo, pero que hay que consolidar también el actual, porque eso es lo que entrará, yo creo que permitirá entrar al resto. Enrique veo que dice que no, pero no sé si nos da de acuerdo o... Hola, soy el desarrollo de Coca-Cola España. Hola, y hablo como anunciante. Yo estaba escuchando esta mesa redonda y efectivamente Coca-Cola sigue haciendo campañas en web 1.0. Se ha puesto aquí el caso de Coca-Cola y Mentos. Es decir, estamos convencidos que web 2.0 es un tema donde el consumidor habla. Enrique antes ha puesto un ejemplo buenísimo, es decir, yo quiero una ADSL o una conexión a internet, digo que no y me llaman desde Vodafone. De Coca-Cola se ha hablado mucho, por este tema más. Deja que el usuario diga lo que quiera. Es un poco el uso que en este caso Coca-Cola ha hecho de la ventaja que para nosotros tiene Web 2.0. Esto no quiere decir que en España sigamos, y en otros países, se siga tirando de campañas y nos intentemos meter poco a poco en aprovechar esto. Pero una de las ventajas que para nosotros tiene es dar libertad al usuario que diga lo que quiere, que se hagan 800 experimentos, porque al final lo que a nosotros nos interesa que es que se hable de Coca-Cola, se está haciendo. Gracias. El problema precisamente es esa visión, es la visión de querer consolidar un modelo que está caduco y que estamos viendo que no funciona en los medios convencionales. Entonces, cuando los medios convencionales están viendo que la publicidad de interrupción, el usuario, la persona que está al otro lado del tubo, no la quiere, no le gusta, la soporta simplemente porque, bueno, porque ¿qué le vamos a hacer? Es la forma de conseguir los contenidos a un precio determinado. Que nosotros en Internet vayamos a consolidar eso, ese modelo, y sigamos ofreciendo marketing de interrupción, me parece una propuesta poco viable. O sea, creo que hay que proponer otras cosas, creo que hay que irse, entonces, en ese sentido, no sé, algunos portales, algunas marcas, algunos soportes están ofreciendo otra serie de cuestiones, otra serie de posibilidades que el usuario pide más, demanda más o contextualiza mejor, ¿no? El medio clásico y pensar que vamos a ir a consolidarlo me parece una visión un poco de futuro, un poco 2.0 realmente, ¿no?
pero ¿tú no crees que puede hacerse de forma paralela las dos cosas? Porque hay usuarios más expertos y usuarios que están iniciando, entonces llegar a los dos tipos de audiencia, igual que marcas más expertas que buscan más la innovación con marcas que buscan más una comunicación todavía más tradicional. Pienso, o sea, que creo que se puede llegar se puede ir avanzando de forma paralela en ambos sentidos. Si me permitís, quería salir un poco aquí de la lucha de la web 1.0 contra la web 2.0, porque no creo que exista como tal. O sea, lo que existe es un medio, que es Internet, que además es un medio que es distinto a todos los anteriores, porque es interactivo, es digital y tiene acceso universal. Cualquiera puede publicar y puede acceder a él. Y dentro del mismo, en este momento todos hacemos lo que podemos. Y en ese sentido, el planteamiento de esta mesa redonda era más de negocio, lo cual quiere decir que a lo mejor hemos descuidado otros temas, lo cual no quiere decir que a nivel producto, como decía Juan Carlos, lo estemos haciendo. No voy a entrar en el detalle de lo que Google está haciendo, porque creo que lo conocéis, y no era el objetivo tampoco de esta mesa redonda, pero tanto desde el punto de vista tecnológico, de poner a disposición software que cualquiera puede usar y adaptar mediante los mashups y otro tipo de aplicaciones que conocéis, como desde el punto de vista de negocio, de crear un nuevo modelo de negocio basado en que yo, si publico, puedo ganar dinero desde el primer día, simplemente porque me asocio a una red de medios que me pone publicidad relacionada con lo que yo tengo o relacionada con los intereses de quien me visita. Eso no sé si se llama 2.0, pero creo que es un modelo de publicidad en el cual Internet y los medios interactivos en general van a marcar una diferencia respecto a la publicidad que había. Y con esto me retrotraigo un poco al primer comentario que hice. En algún momento Internet debería tener un porcentaje que debería ser como mínimo proporcional al consumo de medios que tiene, pero yo creo que debería ser más por eso, porque realmente llega con relevancia y llega de una forma que el anunciante puede medir. Y al final, yo creo que si no hay anunciantes, no habrá buen contenido, porque el buen contenido que empieza en Internet, pues cuando alguien destaque en YouTube, le llamará a la cadena de turno y dirá, oye, Lonely Girl 15, a partir de ahora lo que vas a hacer es una serie en el espacio de Cámara Café. Ahora necesito algo para sustituirle, te vamos a poner a tal hora y al final el contenido saldrá afuera. Entonces es importante crear modelos de negocio. Entonces eso es un poco el enfoque que tenemos y yo creo que lo que debe de acompañar a todos los desarrollos de producto y a todos los desarrollos de contenidos y ser capaces de generar un entorno en el cual cualquier freelancer, cualquiera que quiera generar contenido directamente, en un momento dado pueda vivir de ello, igual que puede vivir subastando artículos en eBay, pero también que al final los que concentran la audiencia, porque como se ha visto en el desarrollo de la web 2.0, al final la audiencia se concentra en pocos, pues tengan un modo viable y un modo que les permita crecer dentro de un entorno interactivo que tiene unas características que los demás no tienen. Yo creo que hablo por algunas personas, por lo menos de este entorno. Os digo que viniendo aquí a hablar sobre la monetización de la web 2.0, esperábamos oír hablar de la monetización de lo que has llamado el mashup. Quiero decir, algo de lo que ha hablado Stewart Butterfield, que es el uso de APIs de forma comercial por empresas, yo pienso en periódicos pequeños que no tengan capacidad de infraestructura, poder usar Delicios, Yahoo o los mapas de Google a cambio de un dinero y con compartición de ingresos sobre ese contenido. El modelo de negocio no sé si existe, desde luego existen retos importantes como son la garantización de que el servicio dura o más allá incluso del trato comercial y cómo dura el contenido del usuario que espera de algún modo una permanencia, el hecho de que exista un modelo gratuito con un modelo de pago posterior. Esto es solo un ejemplo de una de las cosas. Otra es, ahora se habla de las APIs que ofrecen los portales o las grandes empresas de Internet. Yahoo, Google tienen su API, no me cabe duda que Microsoft tendrá una tarde o temprano, no sé si la tiene ya, pero ¿por qué no tienen API el país de programación externa, no tiene API el mundo, que son los grandes medios y que son ya grandes empresas de Internet? O el 20 Minutos, que recientemente integró su dirección de papel en la dirección online y que va en ese camino. Era por donde yo esperaba que fuera esta mesa, porque claro, de publicidad, efectivamente, la 2.0 y la 5.0 al final, suponemos que el negocio, o esperamos que continúe, todos los que vivimos de ello de un modo u otro. Claro, me parece un poco una oportunidad perdida haber usado todo el tiempo en hablar de publicidad sin hablar de los otros temas que son los nuevos que se abren y que son los del título que ponía en la puerta. Crítica. No es de la culpa, si quieres. Pero bueno, oportunidad perdida, la próxima ya sabemos.
Se está hablando mucho de publicidad, se está hablando de web social y precisamente se está olvidando a los que reciben la publicidad, a los usuarios, ¿no? A nadie le gusta ese tipo de publicidad como la que hemos visto antes, o a muy poca gente. O sea, no vamos a hablar de si es intrusiva o no es intrusiva. A la mayoría de gente que estamos aquí nos molesta ese tipo de publicidad. Nadie le ha preguntado al usuario cuando entra a una página web, bueno, que nadie, no, casi nadie, porque recientemente Microsiervos han sido los primeros en preguntarle al usuario, ¿desea que le incluyéramos publicidad? Sí. Salvo Microsiervos recientemente en su página web. Sí, a ver. Que salvo Microsiervos recientemente en su página web, nadie se le ha ocurrido en su página web decir: hola señor usuario, sabemos que nos visitas. ¿Quieres que te metamos publicidad o no quieres que te la metamos? Ese tipo de reflexiones nadie se las Entonces, bueno, pues es importante contar con los usuarios a la hora de meter este tipo de productos. En cuanto a anunciantes, pues no, yo en serio les pediría que por favor dejen de utilizar ese tipo de campañas de layers o de flash, de sonidos que se ejecutan directamente, porque si los heavy users los descartamos, pues entiendo que el resto de personas también, sobre todo porque en televisión puede cambiar de canal cuando llega la publicidad, pero en internet, salvo cosas no tan asequibles como bloqueo de publicidades, no hay métodos sencillos de evitar ese tipo de cuestiones. Entonces, no sé, insisto en el tema de que si la web 2.0, sobre todo su fuerza son los usuarios, pues quizás habría que preguntarse a los usuarios qué es lo que quieren recibir o qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Nada más. Nosotros sí nos hemos hecho esa pregunta y de hecho estamos en proceso de llevarla, porque por supuesto le preguntamos al usuario, al internauta, quién es, a través de Pasco, cuáles son sus intereses, qué tipo de publicidad quiere recibir, y debajo de cada anuncio aparecerá un pequeño espacio donde pondrá por qué recibo este anuncio. Pinchas ahí y te dirá: tú recibes este anuncio porque nos dijiste esto, que estás interesado en estas cosas, has cambiado tus intereses, tal, qué te interesa recibir ahora, etc. Incluso hasta el punto de llegar a decir: no quiero recibir nada. Sí que